Pero la bendición del Señor que me permitió en ese proceso de enfermedad de mi mamá, que reconociera que solo Dios es el único Dios, el que salva, el que libera a toda persona. Media vez lo confieso. Y en una etapa de su vida de enfermedad fue cuando ella aceptó a Cristo en su corazón. Que eso es lo mejor que el Señor me pudo regalar. Donde dos o tres están, tu presencia habitará. No hay distancia entre tú y yo, tú estás aquí y siempre estarás. Donde dos o tres están. ¿Dónde? ¿Dos? O tres. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Donde Dos o Tres, el podcast de Abrigo Youth. Hoy tengo una invitada muy especial. Yo creo que va a ser la invitada más especial que pueda haber en este podcast, porque es una tremenda hermana de aquí de la congregación. Yo a veces le digo hermana Ingrid. Ajá, hermano Charlie. Pero para las que no la conozcan, les presento a mi mamá, a la mujer que me dio la vida. Hoy tengo el privilegio de poder compartir con ella. ¿Cómo estás, madre? Pues la bendición de Dios, agradecida por la oportunidad de poder estar aquí delante de Dios primero y de vos, ¿va? De que sos mi hijo, y siempre anhelé estar en este lugar y no pensé que hoy iba a ser ese día, ¿verdad? Los nunca se allegan, me dijeron. Exacto, por ahí en algún así momento. Es. Pero bien, madre, yo sé que has estado mucho tiempo en el caminar cristiano desde antes que yo naciera. Sí. Ya pasé los 20 años, por si sí. no se nota, pero ya pasé los 20 años. Y sé que en medio de eso han habido muchas pruebas. Sí. Han habido muchas dificultades y tengo entendido que cuando empezaste a venir a la iglesia, tus papás no estaban de acuerdo. No. Y tus papás en ese momento mis abuelos, profesaban otra religión, y para ellos que si eras a Cristo de la forma en que la seguías era... ¿Qué está pasando? Era algo muy contradictorio. Sí. Pero quiero preguntarte, ¿cómo te sentías en ese momento después de haber dicho, yo acepto a Cristo en mi corazón y quiero buscarlo y quiero servirle? ¿Cómo vivías eso a pesar de que tus papás no estaban de acuerdo? Buena pregunta. La verdad era que, tenía la oportunidad de que los tuve cerca, no vivía en la misma casa. Pero cuando yo me iba a trabajar, tuve la bendición que ellos miraban de ustedes, ¿verdad? Aunque mi mamá trabajaba, mi papá ya era jubilado, pero cuando ellos supieron que yo decidí seguir a Cristo, no me dijeron nada, pero sí la molestia más mi mamá. Sí que la mujer que me dio la vida. En una ocasión hasta me dijo que por qué no me traía mi cama para la iglesia. Así me dijo. Entonces yo sí le contesté con respeto. Le dije, bueno, madre, fíjesele que si me dieran la oportunidad de irme a vivir allá, pues me voy con mis hijos, le dije. Pero en ese tiempo todavía no estabas. Ahí solo estaban mis dos hermanas. Solo tus dos hermanas, porque yo cuando tuve el encuentro con Dios, tu hermana mayor tenía 8 años. Y tu hermana, la pequeña, tenía 5. Imagínate hace cuánto tiempo. Mucho tiempo. Por cierto, yo soy el menor. Mi mamá tiene 3 hijos, 2 mujeres, un varón. Y yo soy el más chiquito. El pequeño, sí. Pero por la gracia de Dios aquí estamos. Ahora, entiendo que para muchas personas venir a la iglesia es difícil. Y es difícil porque vienen solos. Sí. Y yo sé que está esa petición en su corazón de decir, me gustaría venir con mi mamá, me gustaría venir con mi papá, o me gustaría venir con mis hermanos, o simplemente quisiera que alguien me acompañara, pero me siento solo.
y literalmente se sientan solos en la iglesia Sí. o a pesar de estar rodeados de amigos, sienten ese vacío porque no están sus papás y sabemos la importancia que tienen los papás en nuestras vidas. Y por eso quiero decirte, o mejor dicho, preguntarte, ¿qué consejo le darías a esos jóvenes, a esas señoritas que están viniendo solos a la iglesia y que están a punto de tirar la toalla? Pues mi consejo sería de que es un reto, la verdad que sí, pero que no se desanimen. Porque a pesar de que yo ya estaba mayor, venir uno solo, pues sí es frustrante porque tener una compañía, venir, pues no hay, pero el Señor es el que lo fortalece a uno. Yo lo he dicho, me voy a atrever a decir algo que no me has preguntado, ¿va? Pero a mí me gusta trabajar con los niños. Tal vez por el hecho que yo hubiera querido estar en mi niñez, ver conocido al Señor, ¿verdad? Y cuando el primer versículo que a mí se me quedó cuando yo vine, y siempre lo digo, dice el Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun fuera de viejo no se apartará de él. Entonces yo me aferré a esa palabra que estaban mis hijas y yo dije cuando vine por primera vez, mis hijas contentas porque ellas ya anhelaban venir a la iglesia. Entonces fue un reto, pero yo en mi mente tal vez yo dije, Señor, tú eres el que me vas a guiar y no importa lo que pase, porque yo sé que estás conmigo. Entonces ese es el consejo para los jóvenes y señoritas, de que hay un Dios grande, un Dios poderoso, que pase lo que pase, el Señor nos tiene de la mano. Y no tiremos la toalla porque hay un premio muy grande, hay un galardón muy grande por esa obediencia que uno hace. Amén. Bueno, madre, estamos hablando también de lo difícil que fue también para... Yo le digo vos a mi mamá, no sé si... No siento que sea una falta de respeto porque creo que, no sé, me has dado la confianza de acercarme. Entre paréntesis, quiero contarles que mi mamá es de las personas que me han visto en lo peor de mi vida, donde yo he llorado así como un bebé. Y lloramos juntos, Y ¿verdad? lloramos juntos. Y yo lloro, mi mamá llora y los dos lloramos. Él ¿cómo es la palabra? Orás por mí y oro por vos. Y ahí estamos mutuamente. Entonces, mi mamá es de esas pocas personas que me ha visto en mis peores momentos y ha estado ahí para poder abrazarme, para darme aliento y en ocasiones para regañarme también. Es parte de ser papás, de ser la mamá del hogar. Pero hay un versículo que creo que esto lo has visto muy reflejado o has visto el fruto de este versículo en tu vida. Y esto está en Efesios 6, versos 2 al 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Amén. Pero luego aquí está bien en la otra parte. Sí. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, vamos a empezar con la última parte. Vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos en ira, sino que criarlos con disciplina y amonestación del Señor. Y la amonestación del Señor no es castigo. La amonestación del Señor es esa guía, esa disciplina. Y su palabra dice que al que disciplina es al que ama. Exacto. Entonces, cuando nosotros cometemos un error, el Señor viene y nos redirige en el camino para poder hacer las cosas bien. Ahorita se me vino a la mente una vez que he hecho varias travesuras. Que yo me recuerdo, he hecho varias travesuras. Sí. Vamos a ver de cuál te Pero acuerdas. ahorita me estoy recordando que a la par de nuestra casa hay una tienda. Sí. Y antes uno se podía entrar a esa tienda. No estaba la reja, sino que había un espacio y uno podía entrar. Y había un señor tomándose una gaseosa con envase de vidrio. No sé si ya vas recordando. No me recuerdo. Resulta que yo quería ir a la tienda y entré a la tienda. Cuando yo metí mi mano en la rejilla para poder recibir lo que yo estaba comprando, yo topé la gaseosa del señor y la Coca-Cola. Ya dije el nombre. Y la gaseosa cayó
Y se quebró totalmente en el piso. La gaseosa se derramó, los chayes estaban ahí. Y yo en mi mente es como, ya valió. Ya me Ya valió, pegaron. ya valió, ya valió. Y recuerdo muy puntualmente que, o sea, llegaste, hablaste con la dueña de la tienda. Y luego yo tengo esta imagen de mí sentado no sé si era una silla o una cama, pero estaba sentadito. Y fuiste y te sentaste a la par mía. Y me explicaste el por qué estuvo mal lo que hice. No me pegó. O en otras ocasiones sí me pegó mi mamá. Me pegaba. Aunque casi no te pegué. Casi no me pegaste, pero en algunas ocasiones sí me pegaste. Pero recuerdo que te sentaste a la par mía y me dijiste, lo que hiciste está mal porque le tiraste la bebida a otra persona. Número 2, lo quebraste. Y número 3, estás haciendo que yo pague lo que tú hiciste. Exacto. No recordaba eso, fíjate, hasta ahorita. Entonces, ahorita me estoy poniendo a pensar en esto, que ¿cuántas veces nosotros hacemos cosas malas y alguien más tiene que pagar los platos rotos? Sí. ¿Y sabes quién es la máxima expresión de la persona que ha pagado los platos rotos por lo que vos y yo hemos hecho? ¿Sabes quién es? Jesús. Jesús. Jesús es esa persona que, si lo vemos en la analogía, Él no botó la bebida. Él no fue quien botó la gaseosa, pero Él fue quien pagó eso. En este caso se vio reflejado a través de tu vida. Pagaste la travesura que yo hice. Exacto. Y eso es lo que los padres deben hacer. Disciplinar y amonestar en el Señor. Luego no recuerdo si me castigaste. Probablemente sí, pero la verdad es que no me recuerdo con qué me castigaste. Pero luego viene, o mejor dicho, ahora vamos a hablar de la primera parte. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así Ahora, es. madre, me gustaría saber cómo has logrado o cómo lograste honrar a tus papás mientras estuvieron en vida. Debo mencionar que mis abuelos ya fallecieron. Mi mamá ahorita ya no tiene a sus papás. No, a ninguno de los dos. Pero en el tiempo que los tuviste en vida, he visto y estoy consciente que los honraste. Pero me gustaría que nos contes cómo lo hiciste. Bueno, una de las cosas que, aunque antes, pues, de que no era cristiana, porque como yo conocí al Señor ya grande, ¿verdad? Una de las formas de que honré yo, pues, a mis papás era de que mi madrecita, va, que en paz descanse, los días domingos ella nos decía, se levantan temprano porque hay que ir a misa. La misa era de 8 a 9 de la mañana. En lo que ustedes van a misa, nos decía, me voy a ir al mercado. Si ya terminó la misa, me esperan aquí afuera. Y como yo era la más grande, a mí era la que yo tenía que cuidar a mis hermanos, ¿verdad? Entonces ahí nos quedábamos en el atrio de la iglesia, que ella llegar y nos íbamos. Y entonces una de las cosas también es porque mis papás, pues les puedo decir que ellos no tuvieron papás en su niñez. Y mi papá fue el que él nos contaba que cuando se casó con mi mamá, él le dijo que lo que él no tuvo, nosotros lo tuviéramos. Que tuviéramos a papá y a mamá. Porque él no tuvo a sus papás cerca. Y mi mamá tampoco. Entonces, como es de dos familias, de dos personas de hogares disfuncionales, ¿verdad? Cómo el Señor los unió y mi papá en su inocencia, pero también el Señor puso personas, quizás si él vio a alguien, alguna pareja de que ya tenían hijos y él de haber dicho, si yo no tuve esa oportunidad de tener un papá y una mamá para que me guíe, pues yo sí quiero guiar a mis hijos, aunque me cueste. Porque tampoco fue fácil para mis papás porque mi papá tomaba. Y mi mamá, pues cuando yo era pequeña era la que se quedaba en la casa y también cuento que ella fue mi primer maestra. Ella fue la que me enseñó a leer y me enseñó a escribir para cuando yo entré primero. Entonces,
Dios pues tiene algo en uno, ¿verdad? Que yo no, la verdad, no fui malcriada con mis papás. Yo decía dentro de mí, si yo soy malcriada con mi papá o mi mamá me van a pegar. Y sí tuve una etapa que me pegaron por culpa de mi hermano. Mi hermano pequeño nació y mi mamá me decía, por cada travesura que tu hermano haga, a vos te voy a pegar. Yo tenía que andar cuidando a mi hermano para que no me pegaran. Pero ya a la edad de como de 9 años fue la última vez que me pegaron porque a mí me pusieron a hacer oficio. Ya no estuve con él. Entonces él hizo la travesura y a él le pegaron. Entonces, pero yo dije, no, tengo que seguir igual. No tengo que ser contestona. Y yo sé que si hago algo, pues me tienen que pegar, pero injustamente que no me peguen. Entonces, sí, eso fue una de las cosas que el Señor me ayudó a que fuera creciendo, que el Señor me fuera ayudando. Pero tengo una gran bendición porque puedo decir que honré a mis papás. Porque una de las cosas que yo le pedí a Dios, que si llegaran ellos a grandes, poderlos cuidar hasta el último día de su vida. Y así fue mi hijo, y vos lo sabes. Porque yo siempre decía que yo no quería que ellos estuvieran en un asilo. Prefería yo dejar de trabajar para poderlos cuidar. Y sí tuve que dejar de trabajar un tiempo, ¿te recordás? Sí. Para poder cuidar a mi mamá. Mi papá ya no estaba. Pero también cuidé a mi papá hasta el último día de su vida. Y te puedo decir, y aquí los que me están escuchando, de que mi mamá era una persona católica, como dicen, rematada. Pero la bendición del Señor que me permitió en ese proceso de enfermedad de mi mamá, que reconociera que solo Dios es el único Dios, el que salva, el que libera a toda persona, media vez lo confiesa. Y en una etapa de su vida de enfermedad fue cuando ella aceptó a Cristo en su corazón. Que eso es lo mejor que el Señor me pudo regalar, ¿verdad? Y ahí sí que la perseverancia no son tantas palabras y tal vez tengo aquí la Biblia en la mano, ¿va? Pero estar ahí, miren, la Biblia dice, que la palabra dice, no que los hechos, en la forma que uno trata a las personas. Ellos van viendo de que uno de verdad es un cristiano verdadero, no de a mentiras, ¿verdad? Porque a veces es triste de que hay muchas personas que dicen, ¿de qué voy a andar una Biblia bajo el brazo? Si en acá es de una forma y en la iglesia es de otra. Y yo he tratado de no andar con el libro bajo el brazo, la Biblia, pero sí tratar la manera de ser lo mejor, primero para con Dios, y que poder ser esa persona que pueda compartir con los demás, que si yo puedo dar algo de mí, poderlo compartir con otros también, no quedármelo solo para mí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería decirte. Ok, muy bien. Algo muy importante que quiero resaltar y que me gustó mucho es el mayor regalo que Dios te pudo dar por haber perseverado por tantos años honrando a tus papás, en este caso específicamente a tu mamá, fue que ella pudiera ser salva. Así es. Yo sí tengo algunos recuerdos de algunas discusiones, pero a pesar de eso, callar. La palabra del Señor dice que aún el necio, cuando guarda silencio, es contado por sabio. Entonces, a pesar de lo que te pudieran decir, a pesar de las críticas, a pesar de esto, el mantener el silencio como una persona mansa, en una humilde mansedumbre, que todo ese esfuerzo de estar aguantando, de estar soportando,
llegar al momento donde tenías que cuidar a tu mamá. Yo recuerdo mi abuela llegó a un punto donde ella no se podía levantar por sí misma, había que ayudarla. Y llegar a ese punto de que ella contara con vos, que ella dijera, llamen a la Ingrid sí, para que me haga esto, que me haga lo otro. Y que al final del día puedas tener esa seguridad y esa confianza de decir, mi mamá va a estar con el Señor. Así es. Porque a pesar de todo, yo la amo, yo la honro y quiero lo mejor para ella. ¿Y qué es lo mejor que podemos ofrecerle a una persona? Es presentarle la salvación que solo Cristo Jesús puede dar. Y para ir concluyendo, hay una expresión de honra. La máxima expresión de honra que puede existir es la honra que hizo Jesús. Jesucristo honró al Padre de tal manera que entregó su vida para que hoy vos, yo, los que están oyendo, podamos tener la libertad de acercarnos al Padre. O sea, sí. La palabra del Señor dice que su alimento, que el alimento de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Y cuán difícil fue la carga y la tarea que le asignó el Padre a Jesús. Sí. Llegar a un punto de decir, Señor, Padre, no quiero hacer esto. Si es posible que pase de mí esta copa. Pero recordar la soberanía de su papá y la honra que tenía que hacerle a su papá es, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y yo creo que eso es lo que nos está llamando el Señor, de decir que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, porque yo puedo tener carne, yo puedo enojarme con las personas que me han dañado, yo puedo enojarme con mis papás porque me castigan, puedo hacer esto, lo otro. Pero ¿qué nos manda a hacer el Señor? A hacer luz, a dar la vida por Cristo como Cristo dio la vida por nosotros. Sí. Y ese proceso es difícil. Es difícil, sí. En Efesios estamos hablando ya del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y es uno de los 10 mandamientos que dejó el Señor, ¿verdad? Que honremos a padre y madre, ¿verdad? Entonces, ahí sí que desde antes que el Señor viniera, ya estaba constituido, ¿verdad? De que tenemos honrar a padre y a madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué más galardón? Y como me dice tu hermana, mamá, es que vos sos tan paciente, me dice. Y yo le doy gracias a Dios por ser así, fíjate. Que sí me enojo. Porque sí me enojo, pero... no se enoja como antes. Sí, y ahora como que la pienso para decir las palabras para no ofender. Aunque siempre lo he pensado antes de hablar, pero ahora ya lo pienso más todavía. Ya la edad trae sabiduría. Sí, la verdad que sí. Y ahora tengo una nieta, tenemos una pequeña persona, ¿verdad? De que te estamos instruyendo. Y es una niña muy inteligente. Yo sé que el Señor la va a usar mucho. Tiene mucho para dar. Entonces, sí, me alegra mucho haber estado aquí y reconocer ¿cómo es la palabra? Poder honrar a mis padres, ¿verdad? De lo que ellos no tuvieron, pueden hacer yo para poderlos honrar, ¿verdad? Quizás ellos quisieron hacerlo y no pudieron honrar a sus papás, pero yo sí me recuerdo que mi mamá honró a su mamá. Porque te recordás, llegaba ella de trabajar y que iba a ayudarle porque ella torteaba, vendía tortillas y mi mamá le daban las 10 de la noche torteando y otro día irse a trabajar. Entonces yo creo que todos esos ejemplos también que yo vi me ayudó a poder ser la persona que Dios me ha ayudado a ser hasta el día de hoy. Así que recuerden, amigos, si nosotros decimos que somos cristianos, es porque Cristo está en nosotros. Amén. Y al ser nosotros reflejo de Cristo, reflejemos la honra que Cristo hizo a su Padre hacia nuestros padres. Y además no olvidemos que es un mandamiento que está en la palabra de Dios. Honremos a nuestros padres, justo así como Jesús honró a su Padre, haciéndose humilde, siendo obediente,
aunque eso implicara la muerte, obviamente nosotros vamos a ser obedientes conforme a la palabra. Así es. Quiero aclarar esto. Si hay algo que tus papás te están pidiendo, pero que está fuera de la palabra, a quien le tenemos que honrar más es a Dios. Porque la palabra de Dios dice, aquel que no esté dispuesto a dejar a su padre y a su madre no es digno de mí. Pero eso no significa que no los podemos honrar, aún a la distancia. Esto quizá va a ser para más adelante, pero quiero darles una pequeña pincelada. Mi mamá desde muy pequeño me inculcó esto: ser obediente y honrar a los padres. Algunos de ustedes ya sabrán el testimonio, pero yo busqué honrar a mi papá aunque no estuviera presente, y lo busqué honrar aun cuando estuviera enojado, aun cuando estuviera deshecho por dentro, porque en mí había un temor, el temor de que si yo hago algo contra mi papá, no voy a recibir la vida larga que dice la palabra de Dios. Así es. Así que, madre, me gustaría que puedas hacer una oración. Ya tenemos pocos minutos, pero una oración para aquellas personas que quisieran tener a sus papás. Y que necesitan, y también solo voy a decir algo, que también hay señoritas, aún prejos, por decírtelo así, que necesitan de esa madre o de ese padre que no está, y necesitan de ellos personal, ¿verdad? Pero que el Señor llene ese vacío, ¿verdad? Entonces, oremos. Así es, amado Padre, en esta tarde te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú guíes esos corazones de estas niñas, de estas jovencitas, de estos niños, de estos jóvenes, Señor, a que puedan seguir tus pasos, a que guíen, Señor, conforme a tu palabra, Padre. Que escrito está que tenemos que honrar a padre y madre para que nuestras vidas sean de larga vida, y que no sea solo por un paso de que porque mi mamá me lleva, porque mi abuela me lleva, que por mi tía me lleva. No, que podamos tener ese encuentro verdadero contigo, Padre Santo. Que si ese dolor, esa tristeza, Padre, que hay situaciones difíciles en la vida, mi Señor, y no es fácil, Padre, yo te pido que los ayudes, Señor, que tú puedas entrar en su corazón, Padre, que vuelvas ese corazón de piedra, lo vuelvas de carne, Señor, y que puedan ser devuelto, Padre amado, ese amor de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, Padre, para que pueda, Señor, sea tu voluntad y no la nuestra, Padre. Te lo estamos pidiendo hoy en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que tú tienes el control de todo, Padre. Gracias te doy por este momento en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Amigos, si les gustó este episodio, pueden dejarnos su like, pueden compartirlo con sus demás amigos para que escuchen esta palabra, y en sus comentarios pueden dejarnos saber si les gustó que mi mamá estuviera acá con nosotros, si quisieran que esté en otro episodio hablando de alguna otra cosa para que ella nos pueda contar y nos pueda enseñar también. Madre, fue un honor y un privilegio estar con vos, con usted, contigo aquí en el podcast. Y gracias, de verdad, gracias por compartirnos. A vos, bueno, primero a Dios, ¿verdad? Ese privilegio y de que el Señor te siga usando, hijo. Ha sido un milagro y un regalo muy grande que el Señor ha dado a mi vida. Y me alegra mucho verte cómo has crecido, no solo de tamaño, sino que espiritual. Y espero que el Señor te siga usando en lo que Él quiere que trabajes. Y si hay una próxima, pues aquí estaré. Amén. Nos vemos, amigos. Que Dios los bendiga. Adiós. Y siempre estarás. Donde dos o tres están, sé que estás aquí y siempre estarás. Están, tu presencia habita.
estás aquí y siempre estarás. Donde hay fe y unidad, tú estás. Donde dos o tres están, tu presencia habitará. No hay distancia entre tú y yo, sé que estás aquí y siempre estarás.